Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En el día de ayer en la República Dominicana se sentó un precedente, algo que nunca se había visto en el país ocurrió en el día de ayer. El gobierno dominicano, después de la reacción que provocó su anuncio de la aplicación de una tercera dosis, convocó a dos reuniones importantes para procurarle sustento a una decisión de política de salud, la aplicación de una tercera dosis, de la vacuna contra el COVID-19. Primero, una reunión de representantes de partidos políticos. No sé cuáles fueron las conclusiones a que se llegó en ese encuentro. Lo único que conozco fue la reacción de dos exministros de salud que al terminar la reunión se expresaron en contra de la tercera dosis, y el último encuentro fue con representantes de algunas asociaciones de especialistas de la salud del país, particularmente la Sociedad de Infectología, las representantes del Colegio Médico Dominicano, la Sociedad de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y la Asociación de Neumología. Pudiera pensarse que a ese encuentro se convocaron aquellas personas que tenían posiciones afines a la del gobierno. Digo esto porque no vi a otros reputados galenos que se opusieron a la decisión del gobierno. Yo en el día de ayer puse un mensaje en una red social en donde decía que el gobierno estaba debilitando su propio programa de vacunación, porque cuando insiste en la tercera dosis pone a mucha gente en situación de incertidumbre, porque lo que se está diciendo es que el ciudadano que se aplicó las dos primeras dosis no tiene protección suficiente y tiene que ir por una tercera, tan pronto como a más tardar unas 8 semanas después en el caso de AstraZeneca y 4 semanas en el caso de la vacuna Sinovac. Se aprobó en ese encuentro con estos especialistas de la medicina, también algunos representantes del sector salud del gobierno, un protocolo que se anunció y que consiste precisamente en iniciar la aplicación de esa tercera dosis de forma inmediata, y se dieron los plazos. A mí me llamó mucho la atención que, lo primero fue que se reconoció la efectividad del plan de vacunación del gobierno, que tenía el respaldo casi unánime. Bueno, se puede decir que unánime. Yo no escuché una sola crítica a ese programa de vacunación. Todo el mundo aquí alababa el esfuerzo del gobierno, pero el propio gobierno, las propias autoridades de salud, cuando salen con esta propuesta, entonces generan un montón de dudas. Y algunas personas que estaban pensando ir a vacunarse, entonces se ven ante una discusión sobre la efectividad de las vacunas, porque en todo esto ha quedado en entredicho la efectividad de la vacuna Sinovac. De lo que se anunció en el evento, después que escuché lo que se dijo en la rueda de prensa, yo llegué a la conclusión de que el gobierno tiene alguna información
que no ha querido compartir sobre la efectividad de la vacuna que hemos estado usando aquí. La China, que es la que más se ha aplicado. Y entonces se habla ahora de una combinación también de vacunas distintas, lo que ratifica la sospecha de que hay un cuestionamiento a la efectividad de la vacuna. Digo yo, me llamó mucho la atención cosas que se dijeron ahí, que no tienen, y me dio mucha pena ver especialistas, reputados especialistas del área de la salud, manejando argumentos que sencillamente son argumentos muy pero muy débiles. Porque eso que yo escuché de que hay estudios en proceso, cuando hay estudios en proceso quiere decir estudios incompletos. Y un estudio incompleto no tiene conclusiones definidas. No hay unas recomendaciones, no hay la certeza, datos precisos que se puedan extraer de ese estudio, porque son estudios en proceso, no concluido, quiere decir. Y ese no es un argumento válido, lo suficientemente fuerte como para justificar una decisión de ese tipo. La experiencia internacional, se habló ahí en esa reunión, busquen la rueda de prensa. ¿Cuál experiencia internacional? ¿Cuáles son los países que están vacunando con una tercera dosis? Nosotros somos, por primera vez, se decide oficialmente aplicar una tercera dosis. Eso en República Dominicana. Ahora hay un dato que yo creo que a lo mejor pudiera justificar la posición del gobierno, porque tampoco creo que esa gente que estaba ahí carece de sentido común. Porque yo reitero, incluyendo al presidente de la República, que defendió todo eso. Y que incluso argumentó. Porque él dijo, puso el ejemplo de un medicamento que se comenzó a aplicar aquí y que después, al tiempo, hace un par de semanas, entonces Estados Unidos lo aprobó. Y eso como una muestra, como un ejemplo de que República Dominicana se puede adelantar a otros países, incluyendo a Estados Unidos, que no está aplicando tercera dosis. Ahora yo decía, hay una cuestión que me parece a mí que pudiera explicar la posición del gobierno, pero el gobierno por alguna razón no lo quiere decir públicamente. Es una especie de conjetura que yo estoy haciendo. En base, o no conjetura, sino una deducción que yo he hecho, en base a informaciones que yo vi que se manejaron en la rueda de prensa. El presidente, por ejemplo, habló de Qatar, de Bahrein, de Chile, en donde se está contemplando, se ha hablado de la posibilidad de una tercera dosis. También hay una isla que se llama Seychelles, en donde ha habido un auge de coronavirus después que la población ha sido vacunada en un alto porcentaje con la vacuna Sinovac. Esos son países que han estado utilizando esa vacuna. En Chile se ha hablado también de la posibilidad de una tercera dosis. Eso no se ha acordado todavía. Entonces, eso me pone a pensar a mí, como se está poniendo como ejemplo, países en donde se ha utilizado la vacuna Sinovac y en donde hay, después de haber, como el caso de Chile y de Seychelles que les comenté, después de haber vacunado una parte importante de la población, hay un rebrote. Y entonces probablemente estemos hablando de la efectividad de esa vacuna. Ahora, si estamos cuestionando la efectividad de una vacuna, a mí ese es un aspecto que a mí me llama la atención. Porque no se ha citado ningún estudio.
No se ha citado ningún estudio. A mí me llama mucho la atención que los chinos no han dicho absolutamente nada en medio de esta discusión. Cada vez que se trata de la vacuna china, que se menciona, que se pone en duda su efectividad, que se dice algo negativo, inmediatamente salen los representantes diplomáticos de China a hacer aclaraciones, a hacer puntualizaciones, a responder. En el caso, esta discusión ya tiene varios días entre nosotros y los chinos no han dicho absolutamente nada. Y a mí ese silencio me llama poderosamente la atención. Y me pone a pensar, bueno, a lo mejor hay un problema, algún estudio, pero los estudios que se han hecho aquí, lo que dicen, lo que han hablado de la efectividad de la vacuna. Porque ¿qué fue lo que dijo? Por ejemplo, hay un estudio que dio a conocer ayer mismo, Profamilia. Dice, Profamilia presenta estudio piloto de respuesta a vacuna. La vacuna Coronavac Sinovac de la empresa privada china causó respuesta inmunitaria superior al 92% en una población vacunada con sus 2 dosis. 92%. Eso es un estudio. Y la muestra fue de 80, hubo 80 participantes. Porque es curioso, en todos los países se han hecho estudios. Y el gobierno dijo, cuando se estaba hablando de que había muchos contagiados, de que este último brote, como que había algo raro, porque después de vacunar a tantas personas, teníamos una tasa de contagio alta, el gobierno salió a hacer aclaración diciendo que los que estaban enfermando no eran personas vacunadas. Y entonces yo me atengo a esa información que originalmente se dio. Ahora se está poniendo en entredicho la efectividad de la vacuna, porque de alguna manera lo que se cuestiona eso sin estudio, por lo menos que se haya hecho público, porque a lo mejor hay una evaluación que pues pudiera arrojar dudas o que indicara la poca efectividad de ese antídoto. No me convence el argumento de las variantes, que hay una variante por ahí, que entonces la situación ha cambiado, que esa es más peligrosa. No me convence. ¿Ustedes saben por qué? Porque si fuera la variante, entonces aquí debiéramos estar aplicando otras medidas urgentes. Eso es lo que me dice a mí la lógica brutal. ¿Por qué? Porque la vacuna es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que lleva tiempo. Si no hay suficiente protección contra esa nueva variante, quiere decir que aquí la población entera es vulnerable. Todos los que se han vacunado son vulnerables. Necesitan una tercera dosis. Naturalmente, quizás el nivel de vulnerabilidad, aunque la respuesta inmunológica de esta vacuna sea baja, pero algún tipo de protección tendría. Pero si se necesita una tercera es porque hay nivel alto de protección, hasta el punto de que se requiere hacer paralelamente la aplicación de otra dosis sin haber cubierto todavía el 70% para conseguir la inmunidad de rebaño, o el 80 o el 85, porque tampoco está claro, porque con eso hay en lo que respecta a eso, hay estudios diferentes y opiniones diferentes. Se habla de un 70, un 80, un 85% para conseguir la inmunidad de rebaño. Pero bueno, el asunto es que debiéramos entonces, si esa variante nos está amenazando gravemente, debimos haber adoptado otras medidas que son las medidas urgentes que se adoptan frente a esas amenazas. ¿Cuáles? O la de imponer restricciones, por ejemplo, a los que vienen de destinos en donde está esa nueva variante. El presidente dijo que se han impuesto restricciones a ciudadanos provenientes de 18 países. Y eso es verdad, 18 países. Ahora, oigan ustedes
cuáles son esos países a los que nosotros les hemos impuesto restricciones. Yo por aquí lo tengo, déjeme ver si logro ubicar esto. Aquí está. Australia, Reino Unido, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Irlanda, el Congo, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Siria, Suecia, Mónaco, Tailandia, Túnez, Brasil, Sudáfrica e India. Esos son los 18 países. ¿Qué resulta? Que los países de donde vienen más visitantes no están ahí incluidos en esa lista. Verbigracia. Estados Unidos. El presidente dijo, no, en Estados Unidos la mayoría de la gente está vacunada. Bueno, pero si la gente está vacunada, lo único que tienen que presentar es su certificado o una prueba PCR. Si no está vacunado, no debería entrar aquí sin cumplir esos requisitos. Aunque sea Estados Unidos, porque es una medida de protección. El que no está vacunado no puede, si viene de Estados Unidos, entrar si no cumple con ese requisito. Debería ser, porque en Estados Unidos está esa variante Delta presente. Y ahí entonces hay un riesgo. Italia, también otro país de donde vienen muchos turistas. Alemania, también. Rusia, también, donde vienen muchos. Francia, Portugal, España, entre otros países, no están incluidos ahí. ¿Qué me dice a mí eso? Bueno, que se está priorizando el turismo por encima de las medidas sanitarias. Se está priorizando el turismo. Y entonces me hablan de una preocupación tal que justifica la tercera dosis. Pero frente a esto, entonces, la preocupación no está. En países como Argentina se están aplicando medidas drásticas, que es una prohibición de ingreso temporal desde esos países. Y en otras naciones se está aplicando lo mismo. Y otras medidas complementarias son, por ejemplo, los testeos, la aplicación de pruebas de seguimiento para ver si la variante está, y adoptar medidas urgentes para aislar la variante en caso de que la detectemos. Ahora, con respecto a eso, hay un problemita. ¿Cuál es ese problema? Bueno, que aquí nosotros anunciamos que íbamos a tener un laboratorio para identificar la variante. Yo, con respecto a eso, confieso mi ignorancia, porque no sé cuánto cuesta un laboratorio de ese tipo. No sé, nada, no tengo información en lo que tiene que ver con eso. Pero aquí se anunció que íbamos a tener eso y todavía no lo tenemos. Y de eso se habló hace mucho tiempo. Y entonces resulta que las muestras que nosotros recogemos, las mandamos a un laboratorio que creo que es en Atlanta, en Estados Unidos. Y eso demora un mes. Un mes. Y en este caso, la demora ha sido mayor, lo explicó un funcionario del área de la salud. Lo que quiere decir que nosotros no sabemos si tenemos aquí esa variante, estamos trabajando a la cieguita y no hay tampoco una política de rastreo, una política de testeo para nosotros podernos defender de eso. Entonces esas son medidas urgentes. La vacunación, eso está bien porque la vacunación da inmunidad. Pero mientras conseguimos los altos niveles de protección, de inmunización, esas son medidas para evitar o por lo menos prolongar en lo que completamos la vacunación, retrasar el ingreso de eso aquí. Esa vacuna esa variante se propaga rapidísimo. Es el gran problema que tiene la variante Delta. Se propaga rápido. En tiempo récord ya es dominante en más de 90 países del mundo. Y entonces a mí me choca, nosotros estamos muy preocupados, nos decimos que lo que explica la necesidad de la tercera dosis es esta variante,
Y sin embargo, no adoptamos las medidas enérgicas necesarias para evitar que entre. Y lo que nos planteamos es la vacuna, que yo digo que está bien, pero lo más urgente son esas otras medidas que están adoptando otros países. ¿Por qué no se pone como ejemplo las medidas que están adoptando los países para evitar, para defenderse de esa variante? Eso no. Pero lo que tiene que ver con la vacuna sí. Ahora yo digo, hay que explicarme realmente qué es lo que está ocurriendo. Porque déjenme decirle, oigan lo que dijo el director de Sedimat. Hay una información que dice, el director médico del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, Jorge Martes Báez, reveló este martes que recomienda una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para reforzar más a la población, ya que la tasa de letalidad en el país, aumentada en las últimas 2 semanas, se ha visto en pacientes que tienen las 2 dosis de la vacuna Sinovac. Es preocupante el incremento de la cantidad de infectados, de la cantidad de complicados, de la cantidad de pacientes en cuidados intensivos e incluso en las últimas 2 semanas de la letalidad no global, sino particularmente en pacientes que tienen ya sus 2 dosis de Sinovac. Entrevistado, eso dijo él textualmente, entrevistado en el programa Más Cerca, que se transmite por Estudio 88.5, añadió que la Sinovac es la menos efectiva, ya que según estudios realizados, esta posee entre un 51 y un 62%. Sin embargo, subrayó que esto no quiere decir que la Sinovac sea una vacuna mala y que por esto por esta se ha permitido inmunizar una gran parte de la población. Bueno, si la vacuna si nos quejamos de ese nivel de efectividad, entonces habría que convenir en que fue un error contratar esa vacuna. Porque ahora es que estamos reconociendo que la vacuna tiene una baja efectividad y que se necesita una tercera dosis. Debimos entonces eso preverlo desde el principio y decidir entonces cómo es que nos íbamos a manejar con eso. Fíjense que la preocupación se centra en la efectividad de las vacunas. Ahora, me llama la atención lo que se dijo, lo que se argumentó en ese encuentro para justificar una decisión de este tipo. Se habló, como dije, de estudios en proceso. Eso no es una justificación. Déjeme decirle que la efectividad de una vacuna usted no la puede descartar por eso que está diciendo el director de Sedimat, y que me perdonen que se trata de un médico conocido, pero ese es un punto de vista que no se sustenta de esa manera. Esto no es un asunto de medicina, esto es un asunto de metodología de investigación. Porque cuando usted juzga sobre la efectividad de una vacuna, usted tiene que tener en la mano un estudio. Un estudio que tiene unos requisitos metodológicos, que tiene unos requisitos que validan su nivel de precisión. Y eso de que aquí están llegando muchas personas afectadas, eso puede ser un indicador de la necesidad de verificar si eso que se está produciendo en un centro médico está ocurriendo con el universo de los inmunizados. Eso tiene que ser avalado por un estudio que mida la efectividad, y eso pasa por usted medir la respuesta inmunológica de un inoculado con una y la segunda dosis. Para eso usted tiene que hacer un estudio que mida la respuesta de una buena muestra de vacunados, como algo que hizo, que ya le leí, Profamilia.
pero que a mí me parece que 80 como que es muy poco para tener una idea cuando estamos hablando ya de varios millones de inoculados. Eso no es un indicador potente. En Chile se hizo un estudio que abarcó millones de participantes y los resultados fueron positivos. En base a eso que uno juzga. Pero después entonces, como en Chile hay unos altos niveles de contagio, mucha gente se está preguntando entonces qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que ver cómo es qué es lo que está pasando aquí, porque en Estados Unidos la campaña de vacunación ha mostrado unos altos niveles de efectividad. Altos niveles de efectividad. Fíjense cómo han variado los contagios con el programa, después del programa de vacunación. Es cierto que en Israel ha habido un brote, un rebrote, después de haber inoculado más del 60% de la población con la vacuna de Pfizer. Pero de todos modos se trató de un brote en escuelas y todo el mundo sabe que la población infantil, pues en la mayoría de los países todavía no ha sido vacunada. Ahora, yo reitero, usted no puede juzgar sobre la efectividad de una vacuna si no hace ese estudio. Y resulta que la Organización Mundial de la Salud reconoció la efectividad. Ahora, yo lo que digo es, ¿qué dice la farmacéutica con respecto a la efectividad frente a esa nueva variante? A lo mejor está aquí esa nueva variante y la vacuna está fallando, porque los estudios que se han hecho y lo que se ha reconocido es unos niveles de efectividad que no explican lo que está ocurriendo aquí, o lo que ha ocurrido en algunos países con altos niveles con una cantidad buena, apreciable de vacunados, aunque déjeme decirle, la inmunidad de rebaño se alcanza después de una buena cantidad, de más de un 70, 80, 85% de la población vacunada, que es lo que hace que definitivamente pues haya una protección efectiva. Bueno, se habló de una experiencia internacional que dicen que recomienda una segunda dosis. La experiencia internacional no existe porque todavía no conozco ese país que haya aprobado la tercera dosis. El doctor Félix Iglesias puso el ejemplo de la polio y de la vacuna del neumococo, en donde se hace un cruce y en donde haciendo una comparación que no viene al caso, aunque lo que él dijo es correcto, pero no viene al caso, no es la misma situación. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que cuando se aprobó esa metodología, cuando se aprobó, por ejemplo, la vacuna del ébola, que es producto de un cruce, eso se hizo después de haber hecho los estudios. De eso que reconocen los propios que estaban ahí, que no existen. Los que estaban ahí reconocen que los estudios no existen. Al menos, si existen, digo yo, si existen, entonces no nos los han dado a conocer. Porque yo creo que los que estaban ahí no son locos y tienen por lo menos sentido común. Entonces alguna información deben tener que no quieren socializar. A lo mejor no quieren hacer lo que pudiera ser un golpe muy duro para un país que nos ha prestado ayuda, como China. Porque si aquí comenzamos a decir que hay que aplicar una tercera dosis porque la vacuna no ha sido lo suficientemente efectiva, eso para los chinos sería demoledor. Eso sería demoledor. Y a lo mejor el gobierno no quiere pagarle de esa manera a un país que decidió prestarnos a nosotros ayuda, aunque no ha sido la ayuda tampoco gratis, pero de todos modos hay cosas que uno tiene que agradecer. El neumólogo Miguel Núñez dijo que el liderazgo
consiste en cambiar de curso cuando la situación es necesaria. Él habló de estudios en progreso que recomiendan dar este paso. Pero está muy bien, el liderazgo consiste en usted tomar decisiones correctas. En eso es que consiste el liderazgo. Pero sobre la marcha, sí, sobre la marcha. Pero en base a informaciones, cambios que sean, informaciones que aseguren cambios certeros. En eso consiste el liderazgo. El liderazgo no consiste en usted cambiar de rumbo sin fundamento ninguno. Al menos no nos están dando las herramientas para que podamos evaluar ese cambio, si es que existen. Pero lo que se dijo ahí, para mí, no tiene la suficiente validez. Y me disculpan los especialistas de la medicina que hablaron en ese encuentro. Y no soy atrevido, porque creo que cualquier persona que conozca de metodología de la investigación y de cómo se sustenta una decisión de ese tipo, para eso no hay que ser médico. Para eso no hay que ser médico. Entonces, dice la doctora Evangelina Soler, yo le tengo mucho aprecio a esa señora porque yo le reconozco mucha valentía, porque desde que comenzó la pandemia, ella ha expresado, ha sido muy contundente con sus pronunciamientos, incluso muchas veces ha hecho observaciones a las propias autoridades de salud con mucha valentía. Y yo aprecio mucho sus opiniones, como la de los demás. Pero creo que es una persona que no se presta para juzgar en base a sesgo de ningún tipo, que no sean los que tiene que tener un médico cuando cree en la certeza de sus apreciaciones. Y ella dijo, ella confesó, aunque no hay estudios para sustentar científicamente la tercera dosis, así mismo, para sustentar científicamente, ya con eso lo dijo todo. No hay estudios para sustentar científicamente la tercera dosis. Pero ella entiende que se corresponde con una situación de emergencia y tratando de buscarle una solución, una salida a un problema que se ha apreciado y que indica la necesidad de una tercera dosis. Eso dijo ella. Pero yo creo que lo que ella reveló, lo que ella dijo ahí, es una confesión que pone en entredicho las decisiones que se están tomando. Porque ¿cómo usted adopta una decisión de política de salud sin sustento científico, como dijo ella? Eso a mí hay que explicármelo mejor, honestamente. Y tengo que decirlo así, de esa manera cruda. Y no estoy irrespetando, yo le tengo mucho aprecio a todos esos profesionales de la salud que estaban presentes ahí. Pero la verdad hay que decirla. Yo creo que es un poco arriesgado, sin las suficientes evidencias, dar un paso de ese tipo, porque eso puede tener consecuencias. Yo reitero, las organizaciones de la salud, las investigaciones que se han hecho sobre las vacunas no permiten sacar esas conclusiones. Y esa es una realidad. Entonces, fíjense cómo ahora hay opiniones diversas sobre un programa de vacunación que estaba funcionando bien y con el respaldo de todo el mundazo, incluyendo hasta los partidos políticos. Ahora estamos inmersos en una discusión y mucha gente en incertidumbre, lo que se aplicaron las 2 primeras dosis, qué yo ahora tengo que hacer. Y esa es una situación, ese es un tropiezo que es lamentable. Yo creo que el gobierno procedió al revés. Le pasó lo mismo que con aquellas medidas de tipo fiscal que intentaron colar en el presupuesto. Primero hablaron y entonces después dieron explicaciones. Eso que se hizo
debió consultarse primero antes de hacer el anuncio. Se pensó como que eso, la tercera dosis va, y como que eso la gente lo iba a aceptar así por así. ¿Cómo? Una tercera dosis. ¿Pero de dónde se saca eso? Y las reacciones no se hicieron esperar. Entonces había que consensuar eso antes de esa reunión con la comunidad médica, con la comunidad de especialistas, debió sostenerse y convocar a todo el mundo. Recuerden que nosotros aquí hablamos, no fue una propuesta nuestra, eso yo lo escuché en algún lugar, la implementación de un mecanismo que contempla la ley de salud para consensuar políticas de salud con la comunidad médica. Un organismo que todavía no se ha creado, la ley lo contempla, pero todavía no se ha creado. Y entonces ahí en ese encuentro, la gente que yo vi que se convocó era gente que había opinado a favor de la decisión del gobierno. Y entonces eso genera también interrogantes. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no están otros prestigiosos médicos? A lo mejor el gobierno dice, bueno, vamos a buscar el apoyo para nosotros sustentar la decisión nuestra. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de todo esto? Como que uno, con respecto al respecto, uno tiene sus dudas. Pero todo indica que lo que se está cuestionando es la efectividad de las vacunas. Fíjense que no se habló de una tercera dosis para los que se aplicaron la vacuna Pfizer, por lo menos yo no alcancé a escucharlo. Se habló de AstraZeneca y de Sinovac, de esas dos vacunas, que son las dos vacunas precisamente que tienen los niveles más bajos de efectividad. Yo les comenté en un programa pasado que en Alemania y en otros países se ha decidido, para el caso, por ejemplo, de los que se vacunaron originalmente con AstraZeneca, como hubo problemas de abastecimiento y hubo una discusión ahí entre los países de la Unión Europea y el laboratorio Oxford AstraZeneca, se le acusó incluso de haber violado un acuerdo. Lo que se acordó fue a esas personas que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, vacunarla con un antídoto diferente. Y en el caso de la vacuna de ese laboratorio, se escogió Moderna. ¿Por qué? Porque el principio, la forma en que funcionan esas vacunas, el ARN, que si yo qué mensajero, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Y entonces son vacunas que tienen mayor nivel de compatibilidad. Y comenté que aquí sabía que en Alemania se vacunó con una segunda dosis de Moderna la canciller Angela Merkel. Esa decisión se adoptó también, el uso de antídotos nuevos para aquellas personas que tenían algún tipo de problema de inmunidad. O sea, un refuerzo para personas que tenían problemas que no habían generado la suficiente inmunidad, con algunas situaciones médicas que provocaban ese tipo de respuesta poco satisfactorio. Y entonces se acordó frente a eso un refuerzo, pero eso no se ha aplicado como una política para todo el mundo, en ninguna parte del mundo hasta donde yo sé. El primer país que decidió eso fuimos nosotros. Se está discutiendo ahora, se está hablando de ese tema en Chile y en esos países que mencionó el presidente Luis Abinader, en donde se utilizó la Sinovac. Ahora, yo reitero, me gustaría escuchar la opinión de ese laboratorio con respecto a todas estas cosas que se están debatiendo. El vacunar, yo reitero,
en sentido general es la medida correcta, pero también insisto en la necesidad de otras medidas para nosotros protegernos de esa variante que está acabando en distintos países y en donde y en muchas naciones del mundo se han adoptado medidas para evitar que le caiga encima esa nueva variante bastante agresiva. Nosotros aquí estamos reaccionando, estamos justificando una tercera dosis, hablando de la amenaza de esa variante, pero entonces no estamos adoptando las medidas efectivas para evitar que entre, que ingrese al territorio nacional y que comience aquí, si es que no ha entrado todavía, porque nadie tiene la certeza de eso. Y la posibilidad de que esté, bueno, nosotros, reitero, aquí entra todo el mundo, porque esos 18 países que se mencionaron ahí no son los países con los que nosotros tenemos más contacto. Ahora se decidió que los que vienen de Reino Unido tienen que estar en una cuarentena, pagando ellos mismos su hotel. Ahora, ya los propios británicos habían aconsejado a su población no visitar República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.